que vive en la carrera, esa señora lo sabe. Si yo te quiero de veras, si yo te quiero de veras. Serrana que te olvidara, a mí me mandaste a decir, Serrana que te olvidara, cuando llegó el parte a mí, ya de ti no me acordaba, me mandaste a decir. Bien, Perico, bien. Con la guitarra de Perico el del Lunar, granaína o granadina, como se decía entonces, en interpretación de don Antonio Chacón. El registro está fechado en 1928 y pertenece al libro, acompañado de 3 discos, don Antonio Chacón, cuyo autor, editor, director, pues intervienen varios colaboradores, es Carlos Martín Ballester, que ha tenido la gentileza de acercarse a este estudio 208 de la Casa de la Radio, Radio Televisión Española en Prado del Rey, Madrid. Pues muy buenas noches, Carlos, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, José María, y muchas gracias, como siempre, por contar conmigo. Es un placer y además enhorabuena por esta magnífica edición del libro sobre don Antonio. Pues gracias de nuevo. La verdad es que estoy muy, muy satisfecho del resultado. Sí, ahora lo comentaremos. El libro, que es el primero de la colección que lleva tu nombre, está dedicado a Chacón. ¿Por qué precisamente don Antonio y no otro cantaor? A la hora de elegir este primer artista, porque la colección estará sobre todo centrada en artistas más que en temáticas, pues tuve que considerar distintos factores, ¿no? Y ver qué artista debía comenzar y también quién era el que reunía más méritos, ¿no? Y por más vueltas que le di, la verdad es que Chacón para mí reúne todas las condiciones, ¿no? Por lo menos desde que tenemos constancia del sonido grabado. Él, por un lado, recoge el testigo de los maestros que le precedieron, ¿no? Como La Serneta, Silverio, Curro Dulce, Enrique el Mellizo. Y luego, además de eso, pues gracias a su creatividad, pues vuelca todas esas capacidades en un repertorio nuevo de cantes que gracias a él se desarrollaron como nunca antes, ¿no? Entonces, por todos estos factores, la verdad es que consideré que él debía encabezar esta colección. El libro, Carlos, pretende ser un análisis completo de la figura y de la obra de don Antonio Chacón. Sí, pero más de la obra que de la figura. Se analiza la figura siempre en sus vertientes musicales, no ya discográficas, sino también musicales por encima de todo. Digamos, las facetas más biográficas se analizan, pero siempre que más o menos vengan a colación de los análisis que se realizan a lo largo de la obra. ¿Cuáles son los contenidos del libro y quiénes los desarrollan?
pues está compuesto el libro de varios capítulos. El primero de ellos lleva mi firma y hago un recorrido por toda el itinere discográfico de Chacón, todas sus sesiones de grabación en cilindro y discos. Luego hay un segundo capítulo que es el análisis de los cantes y de los toques pormenorizadamente, y eso lo hacen Ramón Soler y Guillermo Castro. Y luego, por último, hay un artículo final de José Manuel Gamboa, digamos, que pone en relación toda la obra chaconiana con los artistas coetáneos y posteriores, ¿no? Luego, sí es cierto que entre medias hay un capítulo especial, diferente, que es el que reúne todas las entrevistas dadas en prensa. De eso hablaremos después, ¿no? Que también es un documento magnífico, ¿no? Y veo que, por ejemplo, de Castro se hace un análisis exhaustivo de cada toque, digamos, en el terreno musicológico, ¿no? Sí, es cierto. En algunos pasajes quizá excesivamente técnico, ¿no? Pero es importante darle a la guitarra la trascendencia que tiene, ¿no? Y más en un periodo como este, que muchos de los cantes estaban en formación, y para ello, como tú sabes de sobra, la guitarra tuvo una intervención definitiva, ¿no? Entonces me pareció muy, muy interesante que Guillermo se sumara al proyecto y que analizara los toques uno a uno, ¿no? Y más teniendo en cuenta los guitarristas que acompañaron a don Antonio, Perico del Lunar, como acabamos de escuchar, Montoya, etcétera. Fue una época de grandes guitarristas que abrieron el campo musical del flamenco en términos generales, ¿no? Sin duda. Esa gama de cantes que te comentaba anteriormente, que Chacón desarrolló, no se hubiera podido entender sin la aportación, sobre todo de Montoya, ¿no? En cuanto a todo el tema de malagueñas, tarantas, y ya por no decir de granaínas, ¿no? Y media granaína. Como decimos, 3 discos acompañan al libro Don Antonio Chacón, con registros correspondientes a cilindros de cera de 1899 y a placas de pizarra fechadas en 1908, 1913 y 1928. Pues aquí tenemos a Don Antonio Chacón con la guitarra de Miguel Borrul, en malagueña, una grabación de 1899 extraída de un cilindro de cera, y seguidamente Cartagenera, donde Chacón está acompañado a la guitarra por Juan Gandulla Habichuela en un registro también de 1908. Malagueñas cantadas por don Antonio Chacón y acompañadas por don Miguel Borrull.
yo pasé un Bien, bravo. morirme se acaba. Ay, tanto penar y padecer. Ay, acaba pensar, acaba. Complicados un lunes por la mañana, ay, los pícaros tartaneros le robaban las manzanas. Ay, ya los probé arrieros. Ay, que venía un Con la guitarra de Miguel Borrul, malagueña de don Antonio Chacón en un registro de 1899 tomado de un cilindro de cera, y con la guitarra de Juan Gandulla Habichuela, cartagenera, asimismo de Chacón, en un registro de 1908 tomado de una placa de pizarra. Nos acompaña esta noche Carlos Martín Ballester, autor del libro Don Antonio Chacón, que acompañado de 3 discos, es el primero de la colección Carlos Martín Ballester. Pero hablemos primero, Carlos, para información de nuestros oyentes, de tu profesión y de tu colección discográfica y documental, que yo pienso que puede ser la base, o que es la base de este libro y de la información sonora que aporta, ¿no es así? Así es. Como he comentado en muchas ocasiones, de una manera sobrevenida yo empecé a dedicarme profesionalmente hace ya 2 décadas o así al tema de las antigüedades musicales, en concreto en lo que tiene que ver con las grabaciones de finales del 19 y la primera mitad del 20. Y bueno, pues eso me ha permitido, aunque yo comencé coleccionando los registros flamencos mucho antes, pero me ha permitido pues ir aumentando mi colección particular.
Y de manera paralela siempre tuve la idea de darle una segunda vida, ¿no?, a esta colección que fuera más allá del disfrute propio y de los amigos que suelen venir por casa, ¿no? Entonces, como digo, la idea de iniciar un proyecto discográfico siempre la anidaba de alguna manera, ¿no?, en mi cabeza. Y el año pasado pues ya me decidí a comenzarlo, ¿no? Y la idea es pues cada año desarrollar un proyecto o dos más o menos. Algo que considero importante. Tanto los cilindros de cera como las placas de pizarra que integran los discos que acompañan el libro han pasado por un proceso de restauración y, si es así, ¿qué criterios ha seguido para llevar a cabo estas restauraciones? Sí, esa pregunta es muy pertinente porque estas grabaciones están hechas en unos soportes de los cuales no disponemos de los discos, de los masters, ¿no? Entonces, por tanto, hay que acudir a los discos físicos que se comercializaron en su momento. Por tanto, la primera dificultad que entraña es importante, ¿no? Porque tenemos que buscar los mejores ejemplares con las mejores conservaciones. Eso a mí me ha obligado, por ejemplo, que si de esta colección con 57 decantes, pues habrán pasado por mis manos centenares de discos de Chacón hasta seleccionar los discos que se han utilizado. Bien, una vez hecho este proceso, se digitaliza con los mejores medios que hay actualmente, entonces se pasa la señal de analógico a digital a través del plato de discos y a partir de ahí ya, eligiendo las cápsulas, las agujas, etcétera, adecuadas para cada disco, para cada cara, luego ya pasamos a una etapa de eliminación de los ruidos y de los soplidos, ¿no? Esa es una etapa muy fina, muy delicada, ¿no? Y yo he procurado adoptar una filosofía purista, si se quiere, ¿no?, en cuanto a ser riguroso y fiel con el soporte original, a pesar de que quede un umbral de ruido algo molesto, pero que a mí me asegura que la fidelidad con la voz y la guitarra es absoluta. O sea que la transcripción podemos decir que es absolutamente fiel a los materiales que tú has utilizado. Es absolutamente fiel, simplemente se quita un poquito de ruido con el de click de Cedar y luego con el de Hiss, simplemente que es el que elimina el soplido, intervengo en un 5% así prácticamente para asegurarme que la música que le llega al aficionado es prácticamente pues sin manipulaciones, ¿no? Esta noche en nuestro flamenco, el programa de Radio Clásica, Radio Televisión Española, les presentamos el libro con 3 discos, Don Antonio Chacón, cuyo autor Carlos Martín Ballester se encuentra con nosotros. Pues de esos discos que acompañan al libro escogemos ahora Seguirillas y seguidamente Tango, que ahora llamaríamos Tientos, la voz de Don Antonio Chacón con la guitarra de Ramón Montoya en registros fechados en 1913.
que yo no En grabaciones de 1913, Segrillas y Tango, Tientos, de don Antonio Chacón, con la guitarra de Ramón Montoya, documentos sonoros que acompañan al libro de Carlos Martín Ballester, don Antonio Chacón. Dices en tu libro, Carlos, que los registros sonoros hay que copiarlos de las placas que se publicaron en su día, ya que los máster, y tú lo acabas de comentar, de esas grabaciones no se han conservado. Pero supongamos que de pronto aparecieran estos máster
¿tendrían los ruidos que observamos en las placas? ¿Cómo serían estos másteres? Sí, bueno, tenemos constancia de que las propias compañías utilizaron los másters para fundir, ¿no? Y entonces se conocen algunos másters, ¿no?, de flamenco, de otras músicas fuera, y estos másters, como bien dices, conservan esos ruidos, ¿no? Esos ruidos, porque de hecho hay que entender que tendríamos el máster, pero el máster que se ha utilizado para prensar otras placas, por tanto es un máster deteriorado. No es un máster con la grabación virgen y ya está. Hasta el punto de que las compañías, cuando iban a hacer una segunda edición, si veían que el máster original estaba deteriorado, desechaban ese máster y utilizaban una segunda toma. Es decir, que incluso en el hipotético caso de que aparecieran esos máster, pues prácticamente el sonido sería bastante similar al que podemos extraer de una placa. Después de la publicación de tu libro, con las colaboraciones de Manolo Ríos Ruiz, Ramón Soler, José Manuel Gamboa, Guillermo Castro, ¿quién es don Antonio Chacón para Carlos Martín Ballester? ¿Quién es Chacón para mí? Pues para mí... Una vez que está publicado el libro, una vez que tiene todo el material sonoro y documental. Sí. Realmente mi estima por él y mi concepción de su cante no ha variado, ¿no? Me sigue pareciendo un artista fundamental. Lo que sí me ha servido la obra es un poco para tener más claro que había que incidir en la idea y en el concepto de que Chacón era algo más que un cantador genial por Levante o por malagueñas y demás, sino que había que poco a poco ir inoculando en el aficionado la idea de que su trascendencia es mayor en otro tipo de cantes, ¿no? Por soleá, por seguirilla, por tangos, etcétera, ¿no? Entonces, he procurado a lo largo de las presentaciones y demás insistir en esta idea, ¿no? Y me alegra que algunos de los audios que has seleccionado que vayan en esta línea también. Carlos, ¿crees que tu libro desvela claves sobre Chacón que ahora o que hasta ahora no se habían mostrado? Sí, eso sin duda. Aparte de yo insisto mucho en el tema de la calidad del audio, ¿no? Eso me parece fundamental porque a los artistas tenemos que tratarlos con todo el respeto, ¿no? Y el mismo que se merecen, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, pues a pesar de que las grabaciones de esta manera tengan un poquito más de ruido, pero es importante que la música llegue absolutamente bien cuidada. Dicho esto, otra de las incorporaciones que hemos hecho ha sido los cantes inéditos, que han sido varios. Y también en cuanto al análisis de las grabaciones, pues ha habido grandes descubrimientes. Algunos de los análisis de Ramón me parecen acertadísimos en cuanto al tratamiento de determinados vocablos por parte de Chacón, de determinadas palabras, ¿no? Según fueran unos cantes u otros. En la parte que me toca, pues con toda modestia he intentado poner orden en la discografía, que estaba muy desordenada y con errores en cuanto a años de grabación, etcétera. He aportado mucha documentación en el tema fonográfico, de cilindros. Bueno, y ya también quiero hacer referencia, digamos, al tratamiento gráfico y de diseño, que eso lo he querido cuidar mucho y en el que María Artigas ha tenido una parte fundamental, ¿no? Fotografías y digamos, reproducciones de recortes de periódicos de la época que hablan de Chacón y que además yo creo que sitúan muy bien la figura de don Antonio como músico y como persona. Sí, sin duda. Ahí hemos contado además con un caudal informativo de primer orden, archivos como lo de David Pérez, José Blas Vega, Ortiz Nuevo, Javier Osuna. Mucha gente ha cedido mucho material, ¿no? De hemerotecas y bueno, más lo que yo tenía. Entonces eso ha permitido, junto a toda la documentación que tenía yo relacionada con su discografía, pues creo que hacer un volumen en el que, a pesar de lo prolijo de los datos, ¿no? Y que se aportan, pues la lectura es amable porque está jalonada, digamos, de muchas imágenes, ¿no? Y eso hace la lectura un poquito más llevadera, ¿no? Pues aquí tenemos de nuevo a don Antonio Chacón en media granaína y caracoles, la guitarra de Pericol del Lunar en grabaciones de 1928. Carlos Martín Ballester, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias
por tu magnífico libro sobre Chacón, que recomendamos muy vivamente a todos nuestros oyentes. Así que, Carlos, de nuevo gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, José María. Estoy en mi casa. ¡Ole! ¡Viva Perico! ¡Ole! ¡Viva Periquillo de Lunar! ¡Así se toca bien! Crucificarme allí, una cruz lleva al cuello. ¡Viva el rey de Carte! Se llama Chacón. Concha, hombre, ole, la salud ustedes. Anda, Donato, tráete 2 botellas más. El conocimiento, la pasión no quita. Te quiero llamar cara
que me parió. ¡Ale! De la puerta del retiro, hay quien me lo el casadero, y que se me rama el puchero, mocito, ¿qué ha dicho usted? Y pues tan chica nació, canela, y vaya otro cuarto hermoso, y no quiere usted que borrosa, porque yo soy y muerica, caracoles, caracoles, ay mocito que ha dicho usted, que son tus ojos los soles y vamos viviendo, yo le Con la guitarra de Pericol del Lunar y en registros de 1928, Media Granaína y Caracoles, de don Antonio Chacón, unas grabaciones incluidas en el libro de Carlos Martín Ballester, don Antonio Chacón, que esta noche les hemos presentado. Y nada más, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Con Alberto López en el control de sonido, nos despedimos de ustedes y les esperamos el próximo lunes de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Hemos escuchado Nuestro Flamenco. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Gaztelu.